Eh, ¿Con qué hago la tocólisis? ¿Qué es un tocolítico? Son medicamentos que van a actuar farmacológicamente sobre el músculo liso por diferentes mecanismos, inhibiendo las contracciones. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay contracción, no hay cambios cervicales, no hay dilatación, no hay parto pretérmino, teóricamente. Eso es lo que es en teoría, pero en la práctica hay tocolíticos y tocolíticos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tocolizo? En realidad, yo no voy a esperar con mi tocólisis tenerlo pues, hasta que logre hacer una gestación a término. Muchas veces te van a durar 24, 30, 48, 72 horas, no más su efecto. Para que te dé tiempo, si estás en un centro de nivel de atención primaria o secundaria, sin contar con cuidados neonatales intensivos para pretérmino, lo puedes referir. ¿Me dejo entender? Más que todo lograr ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Les presento. Pongo los calcio-antagonistas porque son los más utilizados, los que tienen el mejor perfil de seguridad, costo-efectividad. Son más seguros, son más efectivos y son más baratos, teóricamente. ¿Me dejo entender? Aunque también tienen sus efectos adversos. ¿Cuál es el calcio-antagonista por excelencia como tocolítico a la cabeza? ¿Cuál es? Nifedipino, perfecto. Los AINES bloquean la prostaglandina y la prostaglandina se ha visto que es importante en las contracciones uterinas. De ahí que el misoprostol pues, es un buen madurador e inductor de las contracciones, ¿no? Del trabajo de parto. Pero se recomienda darse antes de las 32 semanas. Después de las 32 ya no, ya. ¿Por qué? Porque el AINES puede producir persistencia del ductus arterioso fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el AINES más utilizado como tocolítico? La indometacina. Antagonista de los receptores de oxitocina. El nombre farmacológico, atosiban. Atosiban. Yo les aseguro que de esta lámina van a salir dos preguntas para el examen. Les puedo asegurar. Donadores de óxido nítrico, no contamos con eso en nuestro medio. Y anteriormente se usaba como tocolítico el sulfato de magnesio, como tocolítico. Pero a la luz de la evidencia actual, la literatura, todos los estudios que se han hecho sobre su uso como tocolítico, se ha visto que es inefectivo. Y también tenemos los beta-miméticos, ¿no? La ritrodrina, por ejemplo. Pero el problema es que tiene muchos efectos adversos maternos severos, taquicardia fetal, taquicardia materna, tremor, ¿no? Entonces, a razón del calcio antagonista y los AINES, nada, pues ya difícil usar ahorita. ¿Alguien ha visto que sigan usando ritrodina como tocolítico? No. Siempre todo paciente con parto pretérmino diagnosticado adecuadamente, con altas posibilidades de desencadenar en un parto pretérmino, con amenaza de parto pretérmino, con posibilidades de desencadenar en un parto pretérmino, se da corticoterapia como inductor de la maduración pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué semana a qué semana? Clave, 24 a 34 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué utilizamos? Dexametasona, betametasona. Dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. ¿Sí? Y betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Antes preferían, los dos tienen la misma eficacia induciendo la maduración pulmonar, disminuyendo la tasa de estancia hospitalaria de esos neonatos, el ingreso a UCI, problemas de distrés respiratoria, hemorragia ventricular y enterocolitis necrotizantes. La misma tasa, no hay diferencia. Teóricamente era el problema por los efectos adversos, ¿no? del dexametasona comparado con la betametasona sobre el cerebro fetal. Según muchos estudios, la dexametasona produce mucha leucoencefalomalacia, ¿no? Está en discusión, está poniéndose en duda. Inclusive hay un estudio que se llama el Beta-Code que demuestra inclusive que no es tan así el estudio y que tiene ciertas ventajas comparativas en cuanto a mejora de estrés la dexametasona por la betametasona. No creo que le pregunten porque es un tema controversial. Lo que sí que se te tiene que dar corticoterapia entre las 24 y 34 semanas. Y si es un feto menor de 32 semanas con alta posibilidad de salir pretérmino en esa edad gestacional,
para proteger de la posibilidad de hacer parálisis cerebral, porque saben que una de las condiciones para hacer parálisis cerebral son los pretérminos extremos, no sé si han sabido, pero bueno, ya les explico ese detalle. Entonces, ese paciente cuya inminencia de producirse el parto en las próximas 12 horas se da como neuroprotector cerebral para el feto, pero se le administra a la madre, obviamente, es el sulfato de magnesio. No confundan, ¿eh? Sulfato de magnesio no como tocolítico, sino como neuroprotector cerebral fetal. Esa es la pregunta que le van a hacer este año. Ya lo envié a la comisión ya. ¿Cuándo no tocolizo? Porque la pregunta es, ya, tocolítico, pero ¿cuándo no voy a tocolizar? ¿Bajo qué condiciones? Si tengo una paciente con preeclampsia grave o eclampsia, no la voy a tocolizar, pero a mí me conviene que se acabe la gestación más bien, no sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si está en sufrimiento fetal agudo, bradicardia severa, con signos de hipoxia, ¿para qué la voy a tocolizar? Tiene que salir, que la luchen afuera los pediatras, no sé si me dejo entender. Si tiene una hemorragia preparto significativa, no filiada, o sea, no de causa desconocida, tampoco tocolizo. Si yo demuestro clínicamente o subclínicamente corionitis, mañana vamos a hablar sobre corionitis. ¿Qué quiere decir corionitis? ¿La infección dónde es? En las membranas amnióticas, ¿sí? No, dentro del útero, intraútero. Entonces, estás con una noxa dentro del útero. ¿Por qué lo vas a tener dentro del útero? El ambiente es nocivo, es hostil, ¿entiendes? Prefiero que salga. Ya los pediatras lucharán afuera. ¿Comprenden? O que tenga pues una malformación compatible con la vida. Es una gestante de 30 semanas con trabajo de parto o contracciones con amenaza de parto pretérmino y es un anencefálico. ¿Para qué lo voy a tocolizar? No sé si me dejo entender. Si lo evito no va a sobrevivir por más tiempo que esté dentro del ambiente. No sé si me dejo entender. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, sí, bueno, la guías sobre RCU, parto pretérmino, dice que se... O sea, la idea es... A ver, vamos por partes. El concepto es el siguiente. Cuanto más extremo es la prematuridad, o sea, menor de 32 semanas, ese feto puede tener complicaciones a futuro, a largo plazo, y una de ellas es la parálisis cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Un protector para prevenir ese evento post nacimiento en parto pretérmino extremo es usar sulfato de magnesio para la mamá. Y se recomienda generalmente las 32 semanas abajo, algunos dicen 30, ¿no? ¿De acuerdo? En realidad nosotros le damos a todo menor de 34 semanas. Lo que quiero que les quede el concepto, nosotros en nuestro hospital, lo que quiero que les quede el concepto es que el sulfato de magnesio es protector para evitar, tratar de prevenir parálisis cerebral en parto pretérmino. ¿Me dejo entender? Ese es el concepto que quiero que se lleven. ¿Sí? Muy bien. No, contracciones con modificaciones cervicales. Ya dilatación, pues. Dilatación 3, 4, 5 y se desencadena el parto, ¿no? Hasta debajo de 3 consideran, hasta amenaza debajo de 3. Inclusive, dentro de las contraindicaciones para tocolizar es, perdón, para tocolizar es dilatación por encima de 3 ya no se tocoliza ya, porque no va a funcionar y se corre el parto. ¿Me dejo entender? Para abajo. O sea, contracciones, cambios cervicales o dilatación máximo de 3. Por debajo de 3. Por debajo de 3. O sea, por debajo de 3 dice el concepto. ¿Sí? Por encima de 3 para arriba, ya se llama parto pretérmino, trabajo de parto pretérmino. Y el parto cuando ya se dio el nacimiento del bebito, no sé si me... ¿Sí? ¿Les quedó claro? Ese es el espontáneo, ¿no? Porque es el diatrogénico, ¿no? Por ejemplo, preeclampsia severa de 30 semanas, así con insuficiencia renal marcada. Se tiene que acabar el embarazo. Entonces yo estoy indicando que se acabe el embarazo, ¿no? Por una cuestión materna. ¿Sí? Muy bien. Hablemos un poco de hemorragia preparto. Básicamente tres conceptos, ¿no? Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y el otro es la basa previa. ¿Sí? Hablemos de placenta previa. Es aquella que compromete el orificio cervical interno. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a ver dibujos ecográficos. ¿Ya? Antes decían previa total, previa parcial, previa marginal y inserción baja, ¿no?
La previa total era, ahora la clasifican como tipo uno, o sea, la que te cubre el OSI. La que está al lado del OSI, sin cubrir, sin cubrir tipo 2, ¿estamos de acuerdo? La que está entre 2 y 5 milímetros al OSI se llama tipo 3 y por encima de 5 milímetros le dicen placenta tipo 4. No sé si me dejó entender. ¿Sí? ¿Les quedó claro ese concepto? Claro. La que te cubre el OSI se llama 1, tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? La que está al lado del OSI se llama tipo 2. La que está entre 2 y 5 milímetros en distancia al OSI, tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la que por encima de 5 milímetros, tipo 4. Así es. O la norma incerta, en pocas palabras. Implicancias tanto en manejo como en morbilidad materno-neonatales son las tipo 1, tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? La tipo 3, tipo 4 no. Es para que sepan la clasificación que está manejando actualmente nada más. ¿Sí? Pero todavía no sale en ningún libro. Ni siquiera en mi libro de medicina fetal del 2013 salió, así que por ahí todavía no. No, bueno, ahí sí salió, pero bueno, mientras no salga un libro así clásico, difícil que les pregunten en el examen de recién. Lo claro que hay que valorar factores de riesgo, que eso sí, sí les van a preguntar. Siempre les gusta preguntar factores de riesgo, no sé si se han percatado. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Bueno, a la cabeza el antecedente de una placenta previa. En realidad el antecedente de cesárea y cualquier cirugía uterina previa. ¿Me dejo entender? Miomectomía, histerotomía. A ver, ¿qué es histerotomía? ¿Cuál es la diferencia entre cesárea y histerotomía? Porque los dos es para sacar un producto, ¿no? Sino que cuando es menor de 28 semanas no se llama cesárea, se llama histerotomía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso. No se ha formado el segmento todavía. ¿Qué es el segmento? ¿Cómo se llama el punto en una gestante, en una paciente no gestante que separa el cuello del útero? ¿Cómo se llama? Istmo, ¿sí o no? En la gestación a término ese espacio es una lámina delgada, recontra delgada, que no tiene ni capa muscular ni vasos. Por ahí ese es el córneo, porque es la parte que menos sangre. Se llama segmento. ¿Estamos de acuerdo? Segmento se llama eso. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Perfecto. La multiparidad, edad materna avanzada, tabaquismo, antecedentes étnicos afros o asiáticos y el antecedente de dilatación y legrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Teóricamente el legrado o la dilatación produce cicatrices en la pared miometrial, sobre todo esos legrados recontra generosos para que no quede nada. Entonces va a crear una anomalía en la pared uterina y al momento de darse la implantación pues va a generar esas anomalías en la incisión, ¿no? En la ubicación, mejor dicho. En la ubicación, incisión. Esto es para más o menos ver los dibujos, pero es esquemático, pero vamos a los ecográficos. Esto es lo que quiero que interese. Este es por vía abdominal. Una ecografía. Por vía abdominal observan el cervix, observan el OSI y acá está el colchón placentario, que lo cubre en su totalidad. Ese es por vía abdominal. Si tienes duda, porque es una paciente obesa o un bebé, un feto grande, o le cogen, lo puedes hacer por vía transvaginal. Y miren, el cuello, el canal cervical que está acá, el OSI, y acá todo el colchón placentario. ¿Se dan cuenta? Es una tipo 1. ¿Ya? Este es una tipo 2, porque mira, acá está el canal cervical, sobre todo. Acá está el OSI y acá está la placenta, está al lado, adyacente. Igual, bueno, asumamos que acá está la diferencia serían 2 a 5 milímetros, una tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el cuadro clínico? Es el cuadro de una hemorragia vaginal indolora, sin dolor, rojo rutilante, dice, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico por exploración física y ecografía? Miren, no sé si ustedes han escuchado el concepto, está proscrito el tacto vaginal en una placenta previa. O sea, hay que saber entender que el tacto vaginal se refiere a meter tu dedo dentro del canal cervical. No sé si me refiero, no es que poner tu dedo dentro de la vagina. No sé si no tienes espéculo, tú puedes poner tus deditos y deprimir la vagina para ver si sale sangre. No sé si me dejo entender y observar el cuello, pero no. Cuando dicen tacto vaginal es meter tu dedo hasta el canal cervical cuando haces el aborto incompleto para ver si está permeable el cuello. A eso se refiere, porque puedes
perforar el porchón placentario, ¿no? Entonces yo tenía oportunidades en la sierra cuando era serumista de pacientes que posiblemente, entonces no tenía espéculos, entonces yo deprimía con mis deditos dentro del canal vaginal sin llegar al cuello, no sé si me dejó entender, y observaba. ¿Comprende? No sé si me explico. ¿Ya? Obviamente que el diagnóstico final te lo hace la ecografía, ¿no? O sea, es imposible hacer un diagnóstico de placenta previa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Va a depender de dos factores. En realidad hay varios factores, pero el más importante es el estado hemodinámico materno-fetal. No le da gestacional. Obviamente, si es a término, yo lo culmino, ¿no? Pero si es una paciente que está chocada, sangrando abundante y está con hipotensión y el bebé está con alteraciones del patrón de frecuencia cardíaca fetal, con un monitoreo tipo 3, me dejo entender, por el sangrado, se acaba el embarazo muy independiente de la edad gestacional, 30, 32, 37, ¿me dejo entender? Ese es el más que todo. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, de 34 semanas que viene por sangrado vaginal con diagnóstico de placenta previa, pero el sangrado no es profuso, es pequeño, la tengo hospitalizada, veo que la mamá está bien, sus funciones vitales hemodinámicas, el feto también con pruebas de NST, puedo hacer un manejo expectante. Y si es pretérmino, me puede dar tiempo para hacer mi maduración pulmonar, ¿sí o no? Porque eso está indicado, la maduración pulmonar. Entonces, el manejo expectante se justifica si el feto es pretérmino y se puede beneficiar de un mayor desarrollo intrauterino. O sea, que no hay un sangrado que comprometa el estado materno-fetal. ¿Estamos de acuerdo? Se hospitaliza hasta que sea la hemorragia, vigilancia fetal continua, corticoterapia. Y acá, bueno, en este caso, solamente en este caso, solo en este caso, para este caso, si hay contracciones podrían dar la tocólisis con el sulfato de magnesio. Aunque también lo están discutiendo, así que bueno, tómenlo con pinzas esto, ¿ya? Solamente para este caso. ¿Ya? Partos, cesárea programada a las 37 semanas o más, o se demuestre pulmonación pulmonar fetal. En cambio, cesárea emergencia cuando la hemorragia constituye un riesgo para la madre y el feto sin importar la edad gestacional. ¿Han tenido oportunidad de entrar alguna vez a una placenta previa sangrante así de 30 semanas, pero así brutal? Sí, yo sí. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede presentar? Mayor morbilidad materna, choque hemorrágico, sobre todo el choque hemorrágico puede haber daño renal o necrosis hipoficiaria. He tenido pacientes con placenta previa que han venido sangrando, que le hemos operado, pero ya han sangrado buena cantidad, que después del porparto están con síntomas de hipotiroidismo y todo lo demás, les mandado a hacer sus estudios, no sé si me dejó entender. Eh, Hay un problema que también se puede presentar con la placenta previa, es que haya anomalía de la inserción placentaria, o sea, encima de ser previa, no está superficial como para sacarlo, sino que está adherido al miometrio. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama la placenta que está adherida al miometrio? Ácreta, ¿no? Directamente al miometrio. La placenta que invade el miometrio se llama íncreta y la paciente que atraviesa el miometrio y llega a la serosa se llama percreta. ¿Estamos de acuerdo? Uf, no se lo deseo a nadie. Pero bueno, ya, nos ha tocado situaciones así. Caballero, nomás en el intraoperatorio, sangra bastante, no parece sangrar, tenemos que hacer cesárea y histerectomía. Para que se acuerden. Ácreta, este es el miometrio, esta capa rosada, adherida al miometrio. Íncreta ya infiltró el miometrio, ya penetró el miometrio y percreta sobrepasa el miometrio ya a la serosa. Pero acá se ve bonito en el fondo, chévere. Pucha. Pero a mí me ha tocado percreta en la parte anterior que infiltra la vejiga, no sé si me dejo entender, o sea, compromete la vejiga. Échate a llorar ahí. Muy bien. El otro tema de la hemorragia preparto es el desprendimiento prematuro de la placenta. O sea, es la desinserción del lecho placentario antes del trabajo de parto. ¿Sí? Muy bien. Factores de riesgo. Antes que continúe, ¿alguna duda con placenta previa? ¿Sí? Yo creo que es el resumen más conciso y más sustancioso que pueden recibir, ¿no? Para lo que les pueden preguntar. Y a cualquier cosa complementamos con las preguntas, con las 140 preguntas que preparamos. Muy bien. Hipertensión materna, consumo de cocaína. Cuando trabajaba en el Hospital Carrión llegó una españolita, 30 semanas, y se había dado su vuelito, ¿no? Se había dado su aspirador, y vino volando en presión arterial y con un sangrado, con dolor abdominal intenso, con un sangrado rojo vinoso. Revisamos tono, aumentado el sangrado y la frecuencia cardíaca fetal estaba variable, ¿no?
con desaceleraciones, no, ya estaba frito. Entramos a sala, un DPP, ¿estamos de acuerdo? RPM pretérmino, o sea, paciente menor de 34, 32 semanas, se hace RPM, la descompresión puede generar el desprendimiento de placenta, la descompresión de la cavidad intraútera del líquido puede generar que se desprenda la traumatismo materno, se cayó, se resbaló, se golpeó la barriga en un accidente, algo puede generar parto pretérmino. Cualquier descompresión súbita, el tabaquismo, fibromas uterinos, sobre todo los intramurales, los submucosos, antecedentes de DPP o algún tipo de coagulopatía, las trombofilias. Placenta norma inserta a la cavidad, a la decidua basal, ¿no? Y de un momento a otro empieza a desprenderse y se forma un coágulo retroplacentario, que es lo que genera la tetanía, el dolor, ¿estamos de acuerdo? Y si es el coágulo aumentado, persistente, infiltra la pared uterina y cuando es infiltración de toda la pared uterina y se forma un útero leñoso, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Útero de Cuvalier, acuérdense, Cuvalier. Cuadro clínico, hemorragia vaginal, dolor abdominal y contracción uterina. Es un rojo vinoso, dicen, ¿no? En realidad es variable, ¿ah? Dependiendo del porcentaje de placenta previa, de desprendimiento de placenta, el cuadro. Hay pacientes que te hacen sangrado activo, que tú lo evidencias, y que te hacen sangrado oculto. ¿Estamos de acuerdo? Te hacen por el hematoma y no sale, no eliminan la sangre. Pero ¿cómo sospechas? Por la taquicardia materno-fetal sin fiebre. ¿Estamos de acuerdo? Taquicardia materno-fetal sin fiebre. Si es tipo 1, tipo 2, o sea, menos del 25 o 50%, hay una vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, contracciones prematuras. Muy bien. Te puede ayudar la ecografía en algunos casos, pero el hecho de que no la encuentres ecográficamente no te exime del diagnóstico. Y en laboratorio es importante medir los niveles de plaqueta, el consumo de fibrinógeno y el nivel de hemoglobina. Tratamiento, hospitalización. Puedes tener dos opciones, parto diferido o parto inmediato. Ya, no vamos a hablar de inmediato porque es por la vía alta la cesárea. Parto diferido, sobre todo en placentas, desprendimiento prematuro de placentas tipo 1, tipo 2, o sea, 25 o 50% no más. Podrías usar también el sulfato de magnesio como autocolítico en situación especial. ¿Qué complicaciones pueden haber? Choque hemorrágico, coagulopatía por consumo, igual insuficiencia renal, útero de Cuvalier, hemorragia feto-materna. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hablemos de hemorragia postparto entonces. Se define como aquella pérdida sanguínea mayor de 500 cc o más en las primeras 24 horas después del parto o descenso del hematocrito en un 10% más. ¿Estamos de acuerdo? Se clasifica en hemorragia posparto inmediata o posparto tardía. La inmediata, el volumen que he mencionado, dentro de las primeras 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Y la tardía, pasar las 24 horas y un fenómeno hasta el final del periodo puerperal, o sea, los 42 días. Causas uterinas. Tiene que ver con el tono, hipotonía o atonía uterina, alumbramiento incompleto. Cuando hablamos alumbramiento incompleto, me refiero a no las membranitas que quedan, eso es lo mismo, sino que se quedan medio pastel placentario, ¿me estás de acuerdo? Y muchas veces pueden estar en relación a placentación anormal, acretismo, ¿estamos de acuerdo? La inversión uterina. ¿Y cuál es la principal causa de inversión uterina? Nosotros mismos, pero el alumbramiento inadecuado, ¿entiendes? Tenemos que traccionar y contratraccionar, si no, se nos puede invertir el útero. Traumatismo uterina, rotura uterina, desgarro cervical, ¿estamos de acuerdo? Y de las no uterinas, desgarro y hematoma del canal de parto, incluyendo la episiotomía o alguna coagulopatía, ¿no? Obviamente que ya la paciente que entra a un control prenatal le han hecho su perfil de coagulación, todo dentro del control y se sabe si presenta alguna de esas características. Hablemos un poco de la atonía uterina, de la restricción placentaria, ¿qué antecedentes hay?
Un cuadrito más o menos bien gráfico. Por ejemplo, para uterina uno de los factores de riesgo es la multiparidad, mayor de 4 hijos o de 4 gestaciones, gestante mayor de 35 años, retención de placenta y o restos es antecedente cesárea o del grado uterino. ¿Qué pasa? En la tenía uterina hay fenómeno de sobredistensión, eh, agotamiento de la fibra muscular por el parto prolongado o parto precipitado, o elementos que no te dejan una buena contractilidad, como los miomas, ¿estamos de acuerdo? O el mismo DPP. En cambio, en la retención de placenta puede haber fibromatosis uterina, puede haber adherencia normal de la placenta, o puede haber un lóbulo placentario aberrante. Sí me ha pasado, o sea, yo rejuré y vi la placenta completa con sus membranas todo y tenía un lobulito accesorio que le se llama succenturiata, placenta succenturiata, ¿no? Es una pregunta clásica, por ejemplo, que vino en los años 80, ¿no? Placenta succenturiata. Por parte del proveedor, ¿qué es lo que te puede generar la atonía? Los iatrogénicos, pero que abusamos mucho de la oxitocina, ¿no? De retención de placenta, mala conducción del parto, mal manejo del alumbramiento, por ejemplo. Inversión uterina no hay un antecedente previo, ¿no? Dice inversión uterina previa, bueno, tiene esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, hay una placenta adherente y mala técnica la atención del alumbramiento, mala técnica la extracción manual de la placenta te puede llevar a la intervención. Lesión del canal de parto, bueno, que haga cirugía previa vaginal, que sea un feto macrosómico, un parto precipitado, un parto instrumentado, una extracción podálica, un perine corto, fibroso. Mala técnica de la atención del expulsivo, acuérdense eso. Cuadro clínico. Se caracteriza por los siguientes: sangrado por vía vaginal de moderado a grave, hay hipotensión, hay taquicardia, hay disminución de la frecuencia miccional por disminución de la perfusión renal, taquignia, palidez, útero flácido con desgarro del canal de parto, abdomen agudo, alteración del estado de conciencia. Uf, todos esos síntomas. Desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos un pequeño algoritmo de cómo debería ser el diagnóstico, ¿no? Siempre que tengan una hemorragia postparto, ustedes lo primero que deben preguntarse: ¿saqué completo la placenta, sí o no? Sí, perfecto. No. Si no la saqué, una posibilidad es exploración manual sin plano de clivaje, o sea, una placenta creta. No entré, saqué, pero no hubo plano de clivaje, no separé entre, entonces pudo haber. O si no, una remoción parcial, restos ovulares, es una posibilidad. Sí, saqué la placenta completamente, entonces evalúo el fondo uterino. ¿Contraído? Sí, contraído. Entonces lo más probable es que sea una laceración cervicovaginal o un hematoma de la pared vaginal. Pero si no, si el útero es blando y subvolucionado, lo más probable es que sea una atonía uterina, pues, ¿entiendes? Dos cosas entonces, en buen romance. Veo conscientemente, saqué o no saqué la placenta, y segundo, veo el tono uterino. ¿Comprenden? Muy bien. Siempre toda paciente que hemorragia postparto tiene que ser un equipo multidisciplinario, pero dirigido por uno solo, por una sola persona, ¿no? Porque no sé si les has pasado, uno dice otra cosa, otro dice otra cosa, todo el mundo no sabe quién. Entonces, uno que comanda el equipo, tú pones la vía, tú pones la sonda, tú masajea, tú haces esto, ¿me dejo entender? Ya orden definida, tú llevas la sangre al laboratorio, ve trayendo el paquete globular, todo eso. Entonces se pide pues siempre hemograma, hemoglobina, grupo IRH, tiempo de protrombina, tromboplastina, fibrinógeno, plaqueta, creatinina, glucosa, todo lo que menciono acá, ¿no? Todo lo que menciono acá. Tratamiento